Séptimo ciclo, ¿no? Sí. Bien. Creo que ya ahora estamos nuevamente con la reincorporación a la normalidad. Las clases ya las vamos a tener físicas. No sé si esto sea mejor para ustedes, pero es más trabajoso para nosotros, porque vamos a editarlas desde casa. Bien, de lo que vamos a hablar ahora es básicamente ya de lo que es las patologías. Ya hemos visto todo lo que es normal, una placa normal, cómo se desarrolla, cómo se lee, cómo se muestra. ¿Cómo estás? Pasa. Entonces ahora lo que vamos a ver es cuáles son las patologías. Entonces a partir de hoy, cuando ya salgan de esta clase, por lo menos van a tener la posibilidad y la ventaja de cuando vean una placa radiográfica, si se están yendo ya al hospital, la práctica o todavía no. Ya vean una placa y mentalmente puedan decir, ah, ya, mira, esto se parece a un patrón tal de placa radiográfica. Y después vamos a pasar a lo que son los patrones por tomografía. Obviamente primero vamos a aprender a ver la anatomía de una tomografía, tanto de tórax como de abdomen, para que no estén perdidos, o más perdidos. Sí, pasa. ¿No ven? No, si quieren les prendo las de atrás para que vean. A ver si alguien se duerme, ¿no? Oye, imagínate. La modernidad por dos. ¿Quieren dormir? Bien. Sí, porque esto es como una película. Hola, soy el doctor Eres. Donde se entra, se saluda. Aparte de que somos docentes de momentos de pucheros, muchachos en casa de tus compañeros. Pero aparte de ser docentes, nosotros formamos médicos. Y la mística de los médicos va más allá. Por lo menos hasta donde he tenido la oportunidad de enseñar. El respeto a los compañeros y el respeto al docente. La clase, yo trato de salgo al hospital y me vengo a la velocidad para poder llegar a tiempo, pero se supone que ustedes son los estudiantes y el estudiante tiene que vivir en la universidad, y si no está en una aula de clases tiene que estar en la biblioteca sentado, leyendo, qué sé yo. Entonces, en la medida de lo posible, traten de llegar temprano. ¿Qué pasa con los Bien. En el tiempo que se lleva enseñando, me di cuenta de algo que creo que nos va a ayudar mucho más. Tomábamos siempre el inicio de lo que son los patrones radiológicos, pero había algo que sentía que en el momento del examen les faltaba. Y era el desconocimiento de una parte principal que normalmente siempre la dictaba después de ver patrones. Pero creo que es importante que ustedes la vean ahora antes, para que puedan entender qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre. Porque esto es parte de la fisiología, o sea, de lo que ustedes ya llevaron, porque ya llevaron fisiología, ¿no? Y entonces esto solo va a ser un recordarles para ustedes.
Vamos a hacer como un déjà vu, vamos a regresar a lo que ya estaba. Y de ahí va a partir, ya, no, ya nos acordamos, doctor, perfecto. Y recién pasamos a lo que es la identificación de patrones radiológicos. Entonces, dime un número, de 1 al que tú quieras. 10. El 0 nunca para mí es un número, cuando me queda 1. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Y tú eres la 1? Bueno. ¿Qué me puedes decir del oblillo pulmonar secundario? ¿Has escuchado hablar del oblillo pulmonar secundario? Sí, no, dijo el doctor, no, pues sí. Escucha, discúlpame, no entiendo. Esto es un conversatorio, ¿ya? Pero es un conversatorio conmigo, no entre ustedes. Tengan la libertad de preguntar, doctor, no entiendo. No estoy captando la idea, me es difícil. Porque de aquí en un tiempo ustedes me van a ver a mí como paciente, probablemente. Entonces lo que yo quiero es formar gente en la cual yo pueda confiar, porque si no, imagínense, como mis cachapas y me voy a otro lado a que me vea. Entonces siéntase en la libertad de, no hay opiniones erradas, no hay opiniones que uno pueda decir, oye, ¿qué tontera está preguntando esa persona? Porque esa tontera que está preguntando esa persona de repente tampoco la saben varios. Entonces la pregunta que crean que parece que es tonta, háganla igual. Porque estamos acá para disipar, aclarar las ideas. ¿Ok? Bien. ¿Alguien que me pueda decir qué es el oblillo pulmonar secundario? Es la unidad anatómica y funcional del pulmón que se encarga del intercambio de oxígeno en el CO2. Ok, perfecto. Ya van recordando, ¿no es cierto? Está compuesto por varios ácidos. Excelente. ¿Cuántos ácidos? Ajá. Vamos, ustedes van haciendo la clase. Entre 5 y 15 ácidos. Y cada uno. Entonces, ¿dónde lo encontramos el oblillo pulmonar secundario? En una placa o una tomografía. Y obviamente, la localización la vamos a conocer, no significa que cuando tú veas la placa vas a decir, doctor, ¿y dónde está? No lo veo el oblillo pulmonar, no lo vas a ver en una placa radiográfica, pero en una tomografía sí. Entonces, esto se lo voy a repetir hasta el cansancio, así que vayan haciéndose bien. Los bronquiolos son ramas de los bronquios subsegmentarios y se van a ramificar en bronquiolos terminales, que a su vez lo hacen en bronquiolos respiratorios. Se considera que la vía aérea conductora de aire más pequeña es el bronquiolo terminal, de modo que el intercambio gaseoso que se produce, como lo dijo bien su compañero, se va a producir a este nivel. Y es el bronquiolo respiratorio. Yo soy muy democrático. Son 8 y 17. Continuamos con la clase y interrumpimos para que la señorita esté parada fuera de aquí. Bien. Pasa. Y que sea la última vez porque recién nos estoy conociendo. Sí, me preocupa. Pero no por mí. El objetivo de que estemos sentados acá explicando es que ustedes vayan a conocer los patrones y ciclos radiológicos
de lo que son las patologías intersticiales, porque en realidad todo es un compromiso intersticial en el pulmón, correlacionándolo con la anatomía y la fisiopatología del lóbulo pulmonar secundario. Mostrar el diagnóstico diferencial enseñando los hallazgos en imágenes clave que nos van a ayudar a diferenciar una entidad de otra. A partir de esto nosotros vamos a ir viendo, cuando veamos vamos a decir, ah no, esto es una neumonitis por hipersensibilidad, ah no, esto es COVID, esto de acá es una carcinomatosis, esto de acá, y así van a ir separando. De repente, ajá, es un patrón de alta atenuación, en estos quienes se involucran, está A, B, C, D, E. Para que sean los 5 necesito, para que sea este de acá necesito que haya esto, esto, esto. Ay no, descartamos. Para que haya esto, y así vamos a sacar por descarte hasta que nos quedamos solo con posibilidades diagnósticas de 2, máximo 3. Porque obviamente si nosotros los radiólogos les vamos a dar el diagnóstico, pues imagínense, ¿no? Ya que sea. Nosotros damos aproximación, por eso es ayuda al diagnóstico. Viene el clínico y te da 15 posibilidades, doctor. Queremos descartar un NB oculto, queremos descartar pancreatitis, queremos descartar colecistitis, queremos descartar polidocolitiasis, queremos descartar todas las patologías. Venimos, vemos en la imagen y en la imagen nosotros les decimos, ya no te preocupes, considera solo esto, esto y esto. Ah, ya, ellos se echan a buscar con el laboratorio, ven y dicen, ah, ya, esto no puede ser, entremos a operar, estamos pensando que sea esto. Ingresan, entran, sí, lo tienen. Entonces la función de nosotros es dar la ayuda al diagnóstico. ¿Ok? Y tenemos otro dato más. ¿Ven lo que pasa cuando, si recibes a uno, vas a recibir a mí? Pasa. Y así seguirán llegando y así perdimos la relación de lo que estaba hablando. Pero bueno. Entonces, como ya lo había dicho su compañera, es la unidad más pequeña. Está rodeada por tabiques, ¿ya?, de tejido conectivo, medidas entre 1 a 2 centímetros, compuesto por de 5 a 15 asientos pulmonares que van a contener los alveolos para el intercambio de gases, como lo dijo su compañero. Entonces, si nos hemos dado cuenta del salón, vieron opiniones que yo sé que todos también lo sabían, o que aquellos que no lo recordaban, por ahí lo tenían en mente hasta que salió la idea y dicen, ah, claro, sí, ya me acordé de lo que había. Entonces, este es el obligo pulmonar secundario. Esto de acá es una vista de tomografía. Si ustedes ven estas imágenes que las vemos acá, corresponden a las costillas. Por lo tanto, en las regiones subpleurales estamos viendo la formación, la agrandada, de lo que es el obligo pulmonar secundario. ¿Quieren contar sus encías? Cuéntenlo. Pueden decir, así que no hay problema. ¿Están divididos por tabiques de tejido conectivo? Sí. Están bien marcaditos, ¿no? Y acá es donde se va a llevar a cabo ese intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa si hay un proceso infeccioso? El proceso infeccioso te empieza a presentar producción de flema. Esa producción de flema empieza a descender a nivel de todos los bronquiolos y que puede llegar ya sea por vía linfática o por vía respiratoria, eso dependiendo del agente causal, porque unos van a llegar por acá, otros van a llegar por acá, y genera un taponamiento con moco. Y si se tapona con moco, ¿qué ocurre? ¿Qué? No ocurre el intercambio gaseoso. Y si no ocurre el intercambio gaseoso, ¿cómo se traducirá en el paciente?
disnea, ¿no? Y si esta ocupación del ojo y esta obstrucción empieza a ser en 1, en 2, en 3 y se va replicando, se van a ir haciendo en forma coalescente, se van a ir juntando una con otra. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio acá, el proceso inflamatorio acá, el proceso inflamatorio, y todo se va haciendo un proceso inflamatorio y se va formando una sola imagen que ustedes la van a ver en una placa radiográfica, en una tomografía, como una consolidación. Y la consolidación es igual a neumonía. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay, el paciente viene con disnea. ¿Y qué es lo que generalmente ocurrió en el COVID? Es lo que ustedes ahorita están viendo. Llegaba por el lobulillo pulmonar secundario y el paciente empezaba a presentar dificultad respiratoria. Y después se dieron cuenta que si lo ponía boca abajo al paciente, mejoraba. ¿Por qué? Porque el COVID tenía una predilección a nivel de los segmentos posteriores. Entonces, si yo grafico una placa radiográfica, que más adelante la vamos a ver, en la misma tomografía nosotros veíamos en un corte axial, porque este es un corte axial, y en un corte sagital, y veíamos que toda la consolidación era en los segmentos posteriores de los campos pulmonares. Si lo volteaban, ¿qué ocurría? Mejoraba. ¿Y por qué? Porque iba a haber mejor oxigenación. Bueno, ayudaba a la oxigenación. ¿Cómo? Las zonas de West. ¿Pero cómo? La zona normalmente son 2 zonas, pero al ponerlo en posición solo quedan con 2 bajas en posición. Algo más sencillo que eso. Una explicación mucho más sencilla. Una mayor ventilación. A ver, ya. Si lo pongo boca abajo, ¿qué ocurre? Va a regresar. ¿Y qué va a generar eso? Un estímulo en la persona, que es, ¿cómo sacan la flema ustedes? Mediante la tos. El paciente empieza a toser y metían sus aspiradores, jalaban la flema, decían, oye, el paciente mejoraba. La pronación es el gol estándar ahora, pero no ocurría en todos. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hubo otra cadena desencadenante que a nivel de los receptores H1 del pulmón se adhería el virus y generaba toda la catástrofe dentro del pulmón, ¿no? Entonces es un poco para que puedan entender que así como eso se presentó, las otras patologías también van a presentarse cuando la gravedad va incrementándose, cuando hay un compromiso en el lobulillo pulmonar secundario. Por eso es su importancia de conocerlo, de saberlo y de saber su localización. Esta es una tomografía y sabemos que en la parte más distal está este lobulillo. ¿Ok? Dicho esto, ya después vamos a hablar de la arteria, la vena, el sistema linfático, quienes llegan, quienes no, neumonitis por hipersensibilidad puede llegar por la vía aérea, eso lo vamos a ver después. Lo que me interesaba que sepan y que vayan conociendo es dónde está, qué es lo que ocurre, de qué se encarga y cómo puede perjudicar su obstrucción. Bien. Dicho esto, entramos a lo que son los patrones. Y todo empieza por una placa radiográfica.
todo empieza por una placa radiográfica. Cuando ustedes llegan a un hospital, lo primero que les piden es una placa radiográfica. ¿Por qué? Porque es nuestra primera prueba de ayuda diagnóstica para saber el grado de complicación que pueda tener el paciente. ¿Y por qué más? Porque es rápida, porque es barata y porque está al alcance de cualquier centro de salud uruguayo. Porque ya lleva medicina, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Salud integral. Hay un curso que les enseñan a los profesores de periferia, ¿no? Atención primaria y la salud. Ahí ya saben las categorías de los establecimientos. Entonces, prueba fácil, rápida, económica y reproductible, que estaba ahí se puede decir que junto con la historia clínica y la exploración física es la base sobre lo que se fundamenta el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Por eso, placa radiográfica. Y vemos, hay consolidación, no hay consolidación, hay quistes, no hay quistes, hay cavitaciones, no hay cavitaciones, hay lesiones, masas, nódulos, lo que se tenga. El objetivo de aprender los patrones es que ustedes aprendan a describir patrones radiográficos, iniciando por la patología, por una placa radiográfica y después por una tomografía. Y que conozcan las características radiológicas más determinantes para las claves para llegar a un diagnóstico correcto, o por lo menos una aproximación diagnóstica. Entonces, lo primero que vamos a ver son los patrones de aumento de la densidad. Todo esto lo vamos a subdividir en dos grupos grandes: patrones de alta atenuación y patrones de baja atenuación. Patrón de alta atenuación, ¿qué será? Todo lo que vamos a ver blanco. Patrón de baja atenuación, todo lo que vamos a ver negro. Entonces, un ejemplo de un patrón de alta atenuación o de alta densidad sería la neumonía. Y de baja atenuación, un neumotórax. Bien. Entonces, dentro de los patrones de alta atenuación, ese es en una clasificación macro. Pero dentro de lo que es patrones de alta atenuación, vamos a hablar de patrones alveolares, patrones intersticiales, atelectasias, nódulos y masas. De forma muy grosera, tenemos que aprender a identificar eso en una placa radiográfica. Entonces nos vamos con el patrón alveolar. ¿Qué es el patrón alveolar? Ocupación del espacio aéreo pulmonar, que ya sea por agua, pus, sangre, lo que esté generando un incremento de la densidad a ese nivel. Puede ser que este patrón de alta atenuación sea generalizado, ocupe todo el campo pulmonar, o sea netamente localizado. Tenemos, cuando es difuso, está casi generalizado en el campo pulmonar. Esto puede estar dado por edema, que puede ser cardiogénico o no, tumores, como son los carcinomas broncoalveolares, los linfomas, cuando se dan por neumonías, estas pueden ser bacterianas, virales, por hongos, tuberculosis, y la tuberculosis en sus distintas presentaciones, con predilección de la biliar, y hemorrágicas, por problemas de coagulación en el paciente, por éresis hemorrágica, que pueden presentarse en el paciente. Entonces, esto es la ocupación del espacio de aire por ese tipo de, que pueden ser sangre, pus, o lo que sea, y que van a generar una
un patrón de alta atenuación difuso. Y las posibilidades ya las hemos definido. ¿Ya? Cuando es el patrón localizado, vamos a hablar de un patrón de alta atenuación lobular o segmental. Lobular, porque sabemos que existe el lóbulo superior, medio, inferior en el derecho, superior e inferior izquierdo. Y segmentario porque puede, dentro del lóbulo superior, coger algún segmento específico. Porque dentro de hay una subclasificación que no lo voy a marear con esto, pero para que lo sepan. Existen segmentos dentro de lo que es el lóbulo principal superior, medio, inferior, y van a ser clasificados como S1, S2, S3, S4, S5, entonces por eso es importante. ¿Hay un compromiso de todo el lóbulo? No. ¿De un segmento? Sí, allá. Y ustedes dan. En el segmento tanto si ya quieren darlo a entender. Normalmente no utilizan, al menos aquí en Perú no se utiliza, en México sí se utiliza el segmento, inclusive ya utiliza en algunos, al menos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, que algunos informes de resonancia magnética cerebral salen, ¿no? Lesión RC1, Q3, P32. Entonces el que le ve, ya sé dónde está la lesión. Pero cuando tú ves y dices a qué se refiere, no entiendo cuáles son esas, pues son clasificaciones que se están dando básicamente por el tipo de la agente causal que lo está produciendo y su composición genética y la alteración que se da. Entonces, avanzando un poco más complicado, pero bueno, nosotros todavía no, al menos en Sudamérica todavía. El localizado bien definido puede estar dado por neumonías lobares bacterianas, parasitarias, micóticas o por tuberculosis. Ustedes se van a dar cuenta que la tuberculosis, Tacna es una de las ciudades con mayor índice de tuberculosis a nivel nacional, por eso casi todos bueno, ahora ya creo que ya no tanto, pero todos los programas salen desde Tacna, o salían desde Tacna. El carcinoma de células alveolares, otra de las causas, neumonitis por radiación en aquellos pacientes que han tenido un cáncer y que han recibido radioterapia y que pueden tener una neumonitis por radiación, por embolismos pulmonares y por neumonías netamente obstructivas. Son los definidos, no los difusos. Ya tenemos una diferencia. ¿Quiénes causan o pueden causar un patrón de alta atenuación generalizado y quienes pueden generar un patrón lobular o segmentario? Si recuerdan, en ambos está la tuberculosis. ¿Okay? Cuando pueden ser localizados pero mal definidos, que pueden ser uni o multifocales. Enfermedades inflamatorias, como son las bronconeumonías, neumonías por hongos. Los hongos, pues en realidad yo creo que para un futuro va a ser una de las patologías que van a generar mayor problema en la población. Porque ahora, pues, no tenemos, pero tú le cambias el pH inmediato y su proliferación es inmediata. Hay una patología en neurología, si mal no recuerdo, que se llama Tolosa-Ham, que tiene una particularidad de presentación y su tratamiento también es muy rápido. Pero una de las diferenciales es descartar que esta enfermedad no sea por hongos. Y una de las que puede presentar una patología muy similar en cuanto a signos y síntomas en el paciente es el aspergillus. El aspergillus se mete en todo.
se mete hasta en el cerebro y tiene una predilección por el seno cavernoso. Y en los pacientes inmunocomprometidos normalmente puede generar rápidamente una proliferación. Entonces, ahí vamos viendo y vamos teniendo en consideración hongos. Enfermedades medioambientales, que son las alveolitis alérgicas, las neumonitis reactivas, enfermedades vasculares como el embolismo pulmonar y las vasculitis. Y si se van dando cuenta, las definidas también pueden ser dadas por enfermedades como el embolismo pulmonar, y este embolismo también puede ser mal definido. Entonces, ya vamos agrupando patologías que pueden generar una y otra alteración en el patrón pulmonar. Las neoplasias, nuevamente, carcinoma de células alveolares, linfomas y metástasis. Las metástasis, a medida que vamos a ir ampliando, también se convierte en un diagnóstico diferencial que siempre debemos tener presente. Entonces ya tenemos tuberculosis en pulmón y metástasis como otra posibilidad de diagnóstico. Y las neumonitis por radiación. Todas estas patologías son las que nos van a generar un patrón de alta atenuación. Ya sean generalizados, sean difusos, bien definidos, localizados, segmentarios o mal definidos, unilaterales o multifocales. Pero todos van a generar alta atenuación. ¿Cómo lo vamos a evidenciar en una placa radiográfica? ¿Cuál es nuestro hallazgo? Ya sabemos quiénes lo pueden causar. Ahora queremos saber cómo vamos a encontrar. Entonces, primero, aumento de la atenuación pulmonar, imágenes radiopacas, mal delimitadas y de bordes imprecisos, aspectos algodonosos que pueden estar distribuidos focal, local, segmentaria o difusamente en el pulmón. Cuando hay consolidaciones, pueden estas irse acompañando de lo que son los broncogramas aéreos. ¿Qué son los broncogramas aéreos? Que dentro de la consolidación, dentro de todo lo blanco, vamos a ver unos caminitos que se van a ver radiolúcidos, que son parte de los bronquios, es decir, está comprometiendo todo este segmento, pero llega el aire a través de esta consolidación y me permite realizar el intercambio gaseoso, porque vamos a ver en la mayoría de los casos que puede llegar hasta el nivel del ombligo pulmonar secundario. Entonces, cuando nosotros vemos, por eso es importante en la descripción de una placa radiográfica, sí, ya es una neumonía, sí, pero es una neumonía que tiene broncograma aéreo. ¿Qué me dice esto para el paciente, para el clínico? Que tiene broncograma aéreo, entonces está llegando oxigenación. Ya puede estar generando un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio no está generando una obstrucción total, como hay neumonías obstructivas, que ya no deja pasar nada y solo es blanco. Y son un poco complicadas para salvaguardar las comportamientos. El signo de la silueta, ¿no? O de la cisura abultada en los casos de Klebsiella. ¿Alguien sabe qué es el signo de la silueta? Porque lo habíamos visto, lo vimos, se los dije, recuerdo. Y que cuando ésta se presenta no permite una identificación entre las estructuras que están adyacentes y parece el compromiso mucho más abultado. Sin ir muy lejos, fue ayer creo, donde el doctor me dice: doctor, tenemos un paciente con una cardiomegalia impresionante. Voy a ver la placa y le digo: ¿dónde está tu cardiomegalia?
Dijo que tenía una consolidación y al costado estaba el corazón. Y eran dos estructuras puestas a un mismo nivel que se confundían y daba la impresión que era una sola. ¿No? Entonces, cuando en los casos que se trata el cielo, no van a permitir la visualización de las estructuras intersticiales subyacentes. Es decir, en el caso de Klebsiella, no es poco probable que encontremos broncograma aéreo. ¿No? Pueden también ser nódulos que tienden a la apariencia precoz y generar una condensación. La condensación es diferente a la consolidación. Los nódulos son masas. Tenemos, por ejemplo, me acuerdo mucho, estuve en salud porque fui para ver a la madre de una colega y justo estaba el médico de emergencia y me dice: doctor, la autorita no sé si sabe, pero la mamá tiene metástasis en el pulmón. Entonces era una noticia de la cual nosotros no esperábamos, porque la señora no tenía un cáncer primario conocido por lo menos. Entonces cuando vemos la placa, le digo: no sé, podemos ver la placa radiográfica así, y en efecto tenía todo el pulmón con unos nódulos. Y me quedó mirando y le digo: doctor, esas no son metas, son nódulos reumatoides. Y olvida, no le digamos nada a la doctora: no te preocupes, son nódulos reumatoides que pueden pasar muy bien desapercibidos, ser metástasis, pero realmente en este caso no lo es. Entonces, cuando los nódulos se hacen, se van uniendo uno con otro, pueden generar una condensación. ¿Ok? Bien. Patrón alveolar. Miren las imágenes irregulares, algodonosas, que pueden ser focales, segmentales. En este caso, ¿qué sería? ¿Ocupará todo el lóbulo medio? Es segmental. ¿Están de acuerdo? Yo diría mal localizado. Ya es. ¿Ah? Mal localizado. A ver, para entender un poco tu idea. La localización del área hiperdensa, radiopaca, no tiene una buena localización, porque si la tenemos acá igual está generando daño, si la tenemos acá igual va a generar daño. Entonces, de repente, mal definida puede ser. Sí, es mal definida. ¿Qué más? Pero será local, será difusa, será segmentaria, será lobular. ¿Ocupa todo el lóbulo? No es cierto, porque yo estoy viendo que hay parénquima acá. Entonces no lo ocupa, doctor. Y lo que no ocupa, ¿en qué se traduce? Segmentaria. Hay un compromiso segmentario. Pero eso para que ustedes lo sepan. Porque en una descripción de una placa radiográfica nosotros no ponemos consolidación o radiopacidad palidear en que compromete el lóbulo medio del campo pulmonar derecho. Punto. No ponemos segmentario. En realidad, la radiología, cuando mis maestros me formaron, siempre decía que la radiología es poesía. Y un informe debe ser apasionante para quien lo lee. Leerlo y decir: wow,
este paciente va a morir, pero la descripción es genial. La leería 1000 veces, ¿no? Pero la demanda del paciente es tal que ya no nos da tiempo para explayar. Pero no, eso no exime de lo que está escrito y de lo que debería ser. En el B, ¿no? Esta es una placa radiográfica ya posterior. ¿Cómo estaba? Y tras tratamiento, ¿cómo mejora? Entonces, es importante identificar el patrón alveolar de tipo algodonoso, de alta atenuación, mal definido. La localización puede ser en cualquier parte, pero nosotros identificamos. Entonces es un patrón alveolar. ¿Por qué? Porque está agarrando la parte de bronquio, ¿no es cierto? Y se está desplazando hacia la parte más distal. Y es irregular, pero sí nos permite ver un poco del parénquima posterior. Tras tratamiento, vemos cómo va mejorando. Entonces es algo que, si es bien tratado, si es bien diagnosticado, mejora. En esta placa, ¿qué ven? ¿Cómo te llamas? No, está Martínez. ¿Qué ves? ¿Por qué dices que mediación es esa lucha? ¿Y cuánto mide esto? La ciberca cardíaca, pero estamos hablando no de cardioplegaria. Acá no hay una cardioplegaria. Ya, pero ves consolidación, ves un patrón de alta atenuación. ¿Qué es la consolidación? Ya, y eso es un patrón de alta atenuación. Creo que acá nos estamos perdiendo. Una consolidación es blanca, y si es blanco es un patrón de alta atenuación. ¿Ya? ¿Ves que hay un patrón de alta atenuación acá? Sí, no. ¿Dónde? Derecha. Ya, muy bien. ¿Opina usted lo mismo? ¿Cómo te llamas? Janet. Janet. Tenemos acá un caso de este paciente y yo quiero saber cuál es su opinión. El colega le está diciendo que acá hay un patrón de alta atenuación derecha. Un paciente normal.
Entonces usted se queda como que no hay un patrón de alta tensión y es un patrón normal. ¿Sí? La opinión de la autora. Levanta la mano. Bien. No es así. Diga usted. Hay una radiopacidad en el pulmón izquierdo. Radiopacidad en el pulmón izquierdo, ¿dónde? Esa es la flecha. Ajá, donde está la flecha. ¿No? Ahí está escrito, está señalando la flecha. Un patrón de alta atenuación difuso. ¿No? Exacto. Bien. No. ¿Por qué? Porque este paciente de acá está con la escápula hacia afuera. Si la escápula estuviese adentro, nosotros vamos a ver acá. Pero en este caso no. Entonces, todos están de acuerdo con que esto de acá es un patrón de alta atenuación difuso en todo el campo pulmonar, lobular. Difuso. Ocupa parte de arriba, parte de abajo, parte inferior. Entonces, dar flechita, ayudarlos. Pero eso no van a tener en el examen. Lo importante es que vayan identificando. Ahora bien, con la explicación, acá. Y más que ya han visto todo lo que no era normal, y ahora sí ven lo que es, o mejor dicho, han visto todo lo que era normal y ahora lo que es anormal. Acá, más evidente imposible, ¿no? Un patrón alveolar, casi, en este caso, lobular, ¿no? Porque ocupa todo el lóbulo inferior. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿cuántos años debe tener este paciente? Miguel, ¿cuántos años tiene este paciente? Considero que bien podría ser una persona menor o una persona adulta mayor. O sea, por el mismo tamaño, pero en este caso más por una persona mayor, ¿no? ¿Por qué? Por las capacidades que vemos y muchachos, creo que se están olvidando. ¿De eso osteoporosis? No se ve osteoporosis. Lo que nosotros podemos decir es que hay una pérdida de densidad ósea, pero no podemos decir en una placa radiográfica osteoporosis. No podemos darnos esa oportunidad. Dime. Bueno, que estás así, entonces yo pienso que quieres hablar. ¿Cuántos años tiene este paciente? ¿Por qué? Tú la sabes. Tampoco. ¿Cuántas veces le dije que un botón aórtico prominente lo vamos a encontrar en personas mayores de 40 y ¿quién da más? 45. Ya empieza a hacerse prominente. Y si yo veo
porque se ve, creí que no se veía. ¿Qué es esto? Es el botón, pero esto de acá, ¿qué ve? Este no, sí. Esto. Placas. No, no, Gas. Placas. Gas. Placas así. calcificaciones, ¿no? Porque tiene densidad hueso, ¿no? Es parecida a la densidad del hueso. Entonces, y está calcificada. Entonces, este paciente, solo viendo la placa radiográfica, el paciente debe tener unos 70, 75 años y no es más. Entonces, en una placa radiográfica, sin rótulo, sin nada, hombre o mujer. Porque, ¿y si le hicieron una mastectomía por cáncer? El glosor de los ojos costados. Para todo lo que sacamos. Nosotros no nos engañan. Y cuando nos llegan de perito, porque no lo identifican y quieren saber si es hombre o mujer el cadáver, tiene placas radiográficas anteriores, de repente los familiares, es mi familiar, es mi familiar. Nosotros estamos hablando. Pero esa es la parte forense, ¿no? En fin. Patrón intersticial. Vamos entrando cada vez al mundo de lo que ya es patología radiográfica o patología radiológica. Patrones. ¿Qué es el patrón intersticial? Afectación del espacio intersticial del pulmón. Es decir, en el pulmón, desde abajo, todo es intersticio. Todo eso es el intersticio. Dentro del intersticio vamos a ver que hay unas líneas a nivel del lóbulo pulmonar secundario, estos septos que lo rodean, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de afectación y el agente causal, vamos a ver si es un patrón intersticial reticular, y dentro del reticular si será reticular grueso o reticular fino, si es un patrón nodular, o si es un patrón centrolobulillar, o si es un patrón random, o si es un patrón retículo nodular. Y así podemos seguir hablando y hablando de más patrones, porque es... Estamos entrando un poquito, recién estamos entrando así a la nebulosa. Ahí pasamos la cuarta dimensional y los pierdes. Ya los que más se pongan en atención van a regresar por donde entraron. Los que no, ¿qué podemos hacer? Puede llegar a 2 años, 3 años, 4 años. No soy así de mal. Tampoco. Bien, entonces es la afectación del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Y ya lo hemos dicho. Intersticial puede ser reticular, puede ser nodular, el intersticio ocupado todo. Si vemos una consolidación basal, es un compromiso intersticial completo con todos sus segmentos, con todas sus partes. ¿Por qué? Porque abarcó todo. Vamos a encontrar otras patologías que solo la parte de tejido conectivo es lo que se inflama. Y lo vemos así, decimos, oye, mira qué raro, ¿no? O sea, solo el costadito y el bronquio está normal. Entonces eso llegó por la parte linfática y no por la vía oral, por la vía aérea. Y son infecciones que llegan por conducto linfático. Entonces no maravilloso. Tipos según sus causas. Ya esto íbamos. Nodular, fino y difuso. Dentro del nodular, fino y difuso encontramos metástasis, encontramos histiocytosis, encontramos enfermedades infecciosas y patologías en pacientes inmunodeprimidos. Encontramos la tuberculosis miliar, no la tuberculosis normal, la miliar es la que se caracteriza por el patrón nodular fino y difuso. Las enfermedades por inhalación,
ahí donde proliferan todos estos centros ocupacionales, ¿no? Lectura de placa radiográfica para descarte de qué? De las neumoconiosis, ¿no? ¿Cuántas neumoconiosis conocen? Hay varias, ¿no? Todas las enfermedades que se dan por estos polvillos, y en su gran mayoría Tacna, Ciudad Minera, Sauder, ¿no? Pero lo bueno de la Sauder es que, aparte de ser una mina de tapo abierto, ¿no? Evita un poco la polución, pero el uso de equipo de protección personal es indispensable. Entonces, en este tipo nodular fino y difuso entran también estas enfermedades por inhalación. Bien. Y de ahí vamos a ver también la diferencia entre lo que es una neumoconiosis y una asbestosis, porque no es lo mismo. Unos tienen predilección de segmentos superiores y los otros predilección por segmentos inferiores. Otro de los factores, el reticular fino. Vamos a verlo en pacientes que tienen edema pulmonar, ya sea en los casos venosos o linfáticos. Neumonías agudas intersticiales. Dentro de las neumonías, nosotros vamos a recordar que existen, puedes esperar afuera y llevarte esa silla, por favor. Soy bueno. No soy bueno. Las neumonías agudas intersticiales. Cuando les decía que existen dos tipos de neumonías macro que van a regir en que las vamos a ver más adelante en tomografía y que son dirimentes de pronóstico en los pacientes. Una es neumonía intersticial visual y la otra es neumonía intersticial no específica. El NIU y el NID. Así es como son conocidas dentro de la rama. Pero eso vamos dándolo como adelanto, ¿no? Porque creo que siempre les gusta así, ¿no? Igual que las películas de Marvel y esto, ¿no? Que uno espera el final, termine, nadie se mueve del cine porque quiere ver los adelantos. Bueno, yo no soy tanto como Marvel, pero los adelantos se los voy dando a medida que van viendo la película, de lo que va a pasar y de lo que les va a pasar. Entonces, estamos con neoplasias también, estamos con las enfermedades ambientales y estamos con enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque cuando son agudas no van a dar mucha manifestación, pero como son algunas, como es el caso de la neumoconiosis, como es el caso de la asbestosis, son enfermedades que, ojo, no van a curar, al paciente no se va a recuperar. Si se dañó el 5% de su pulmón, ese pulmón ya no se va a recuperar. Y si sigue trabajando en la misma área de trabajo, las neumoconiosis son acumulativas. Entonces, sigue al siguiente año y no se sigue cuidando, va a acumular más daño pulmonar, más daño, y no se va a solucionar. No hay una cosa de que, oye, dale este medicamento y con esto solucionando. Tampoco hay una cosa, una aspiradora que le pongan ahí, a ver, saca el polvito, porque no se da. Entonces, son enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas, que en su inicio uno dice, bueno, no conocemos la causa de este paciente y lo niega todo el paciente. Es una gran verdad. Señores, ¿tiene esto? No. Señores, ¿qué? No, soy sana. Señor, hipertensión, no, nada. Nadie se explica. Llega el familiar y le dice, no, sí, mi mamá ha tenido 2 infartos. Bueno, señor, o sea, ¿de qué hablamos? ¿No? Ocurre y parece parodia, pero se los digo porque nos ha pasado 1001 veces, ¿no? A veces que vienen de la emergencia, en el caso mío, de radiología, ecografía de vesícula biliar. La paciente no tiene vesícula.
Y tú dices, ya, yo me voy peleando con todos los médicos, ¿no? Porque regreso y le digo, ¿qué estás pidiendo? Revisa a tu paciente. No, pero es que no se le notan las cicatrices. Sí, pero no preguntaste. Sí, le pregunté. ¿Y qué te dijo? Que no lo han operado, no lo han operado, no lo han operado. Señora, ¿lo han operado usted? No. ¿Viene familiar? Entonces, señora, no tiene vesícula usted. Y todavía la señora se sorprende. ¿Cómo? Ya, en temas de esos, yo no me meto, no te veas conmigo. Los temas de. Antes que me olvide eso, algo que quería decirles también. En el nodular fino y difuso, si bien hemos hablado de que es en tuberculosis miliar, cuando nosotros hay un patrón dentro de los miles de patrones que vamos siguiendo, que se llama patrón de árbol en brote. El patrón de árbol en brote es un patrón nodular, retículo nodular. Y cuando uno lo ve en la tomografía, porque en placa radiográfica no lo vamos a ver, como un árbol, tú ves, es un arbolito, con sus bolitas al costado, es un arbolito. Y cuando esto se encuentra y el paciente tiene antecedente de haber tenido tuberculosis, la presencia de esto sugiere potencialmente que el paciente esté reactivando el proceso tuberculoso. Entonces también debería estar dentro de lo que es el nodular fino y difuso. ¿Ok? Seguimos en el reticular grueso, el llamado panal de abejas. Y vamos a ver como un panal de abejas, ¿sí? Como una colmena. Todo está con los paneles. Y son septos que van a medir entre 2 a 3 milímetros. ¿Eso en quién lo vamos a ver? Pacientes con colagenosis, pacientes con enfermedades ambientales, enfermedades inflamatorias y enfermedades pulmonares idiopáticas. Cuando hablamos de enfermedades pulmonares idiopáticas nos referimos a lo que van a ser en la placa radiográfica. Nosotros vamos a ver y vamos a decir, oye, mira, acá hay un patrón reticular grueso, ¿no? Sí se ven unos septos bien marcados acá, pero empañados por toda una consolidación aparente. Pero ojo, la consolidación no te deja, esto es como una consolidación. Yo pongo mi mano acá atrás y ustedes no ven mi mano. Pero hay un patrón de alta atenuación que puede estar como la luz blanca, pero ustedes llegan a ver mi mano. Es decir, genera un proceso inflamatorio del parénquima, pero te deja ver el parénquima que está ahí, detrás. Puedes verlo. Y cuando tenemos lo que se llaman las neumonías intersticiales usuales, que son los NIU, son características, no vamos a decir idiopáticas porque en la medicina nada es cierto. Vamos a ver estos panales en filas en la tomografía y cuando la localización es subpleural, es decir, a nivel del ovillo pulmonar secundario. Y cuando esto ocurre, vamos a ver como un panal de abejas, hueco, pero bien delimitados. Y en esas partes ya ha habido una destrucción, y esa destrucción está involucrando ¿a quién? Al ovillo pulmonar secundario. Esperaba que me lo digan en coro. Entonces, si ya está destruido en estos segmentos, en determinadas partes del ovillo pulmonar secundario, ¿qué ocurre? Porque eso no se va a solucionar. Estos panales va a ir formando una segunda fila y va a ir formando una tercera fila, porque va creciendo. La destrucción del intersticio va avanzando. Y mientras más filas tenga, peor pronóstico, porque esto va a llegar a la fibrosis pulmonar. Y un paciente con fibrosis pulmonar es un paciente oxígeno dependiente. Y ya sabemos en qué va a terminar. Yo creo que morirse por falta de aire debe ser una de las peores cosas. Y lo hemos visto en el COVID. Y lo he visto personalmente porque he tenido que entrar. Porque dicen que, no, todos los chibolos que entren a COVID, pues me llevaron, ¿no?
Entonces, entré y vi, creo que dentro de toda mi carrera en medicina, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Entrar a un sitio donde ves gente en camillas, ves gente en sillas y ves gente en el suelo. Y tú estás entrando con todo un traje que te costó media hora ponerte ahí afuera. Y cuando entras, te empiezan a jalar en su desesperación y empiezan a, inclusive, intentar arrancharte el pantalón o lo que tienes para que les hagas caso y te digan: no tengo ayuda. Y tú no estás entrando yo no estoy entrando con un balón de oxígeno en la espalda. Yo estoy entrando solo a hacer una ecografía de un paciente que dicen que no está tan desmejorado, pero que tiene apendicitis. Y quieren confirmar. Yo estoy entrando para eso y veo gente que te está jalando de repente y se queda ahí. Y tú dices: se murió. Y salir las bolsas negras, y ahí recién uno va entendiendo cómo es el compromiso que puede generar una afectación de un lombrigo con un nervio secundario. No hay intercambio gaseoso y que todo el oxígeno que supuestamente está entrando no se intercambia, y así como entró se salió, y no hay un intercambio, y tú te vas, por decirlo, intoxicando por él y te mueres. Entonces, así como nosotros lo vamos a ir viendo reflejado, quiero que vayan entendiendo la importancia de una buena identificación de lo que son los patrones. Hay el patrón granular o en vidrio deslustrado. La diferencia entre la consolidación y era lo que les decía hace un momento. El vidrio deslustrado es como un vidrio empavonado. ¿Alguna vez han visto un vidrio empavonado? ¿Conocen lo que era el Griffin? ¿No? Habían como unos, en vez del betún, pero era como un betún líquido, que lo tenía una esponja abajo y lo sacaban y pintaban toda la zapatilla de blanco o la zapatilla de negro. Y muchas veces agarraban y decían: ¡ay, no tengo plata para mi cortina del baño! Empavónalo el vino. Y con el Griffin le metían así, se iban afuera, miraban: ¡ay, se nota! ¿No? Entonces, te permite ver lo que hay detrás. Ese es un vidrio deslustrado. Es un proceso inflamatorio, pero que te permite ver lo que está atrás. La consolidación, no. Gran diferencia. Entonces, el vidrio deslustrado. Vamos a encontrar el vidrio deslustrado, que es el proceso inflamatorio. En fibrosis pulmonar, en infecciones por hongo, lo que vamos a ver es el signo también del halo. Se marca en una lesión toda la circunferencia radiopaca y con una parte de la lesión adentro. Y del halo invertido, es decir, tengo la parte del vidrio deslustrado y todo lo enmarca con un halo. Tengo el pulmón sano y todo lo marca con un halo. Eso lo vamos a ver en algunos casos de hongos, en aspergillus, por ejemplo. El patrón retículo nodular, ya estamos hablando de combinaciones de patrones. Ya no solo es el reticular, sino con la presencia del nódulo. El retículo nodular. En Perú, tuberculosis. En Norteamérica, sarcoidosis. Tú ves las dos cosas y dices: oye, pero es muy similares, pero no son lo mismo. Eso es por sitio, hasta en eso hay diferencia, ¿no? Ellos sarcoidosis, nosotros tuberculosis. Bueno. Combinación de los patrones, que ya lo hemos dicho, retículo nodular. Entonces, el retículo tú lo vas a ver engrosadito, y encima del retículo, bolitas, 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 como un rosario.
Eso es un patrón retículo nódulo. Los hallazgos radiológicos, engrosamiento del intersticio pulmonar. Ya dijimos qué es el intersticio, ya todos sabemos, es con todos sus componentes. En condiciones normales, ese engrosamiento no se va a ver, en condiciones normales, pero en condiciones patológicas sí lo vamos a ver. Vamos a tener aspecto nodular o reticular, dependiendo de la parte del intersticio que esté involucrada. De repente vemos las terminaciones de los bronquios, y de los bronquios estamos viendo que se van deslizando imágenes radiopacas lineales o hiperdensas, que sería en tomografía, y que a eso le van a seguir los nódulos. Puede solo ser el retículo, o de repente solo ser nódulos. Y si nosotros solo vemos nódulos, decimos es un patrón nodular. Si nosotros vemos el engrosamiento del retículo, es un patrón reticular, que lo vamos a ver en la graficación de las siguientes placas. Cuando las áreas involucradas o afectadas son más extensas que las alveolares, es decir, en este caso, mientras más extenso, menos respetación de las estructuras del intersticio. Mientras más ocupó el espacio, menos funcional de los alvéolos. Si llega hasta la parte más distal, menos funcionamiento del intercambio gaseoso. Cuando hay casos que no se evidencia broncograma aéreo y no vamos a ver las estructuras vasculares posteriores, decimos que ya no es un proceso netamente inflamatorio, es una consolidación. Y recuerden que se los estoy repitiendo desde que empezamos con la clase, la consolidación no te deja ver estructuras posteriores. Eso es bastante importante porque es mayor compromiso. No vamos a ver vasos, no vamos a ver intersticio, solo se ve la afectación inflamatoria, que ya puede ser por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, etc. Patrón intersticial. En este caso es un patrón retículo nodular. Caso específico, en este caso, no significa que todos los patrones retículos nodulares generan linfangitis carcinoma, en el caso de las linfangitis carcinomatosas. Patrón retículo nodular, miren, ¿no? Ahí está, perfecto. Miren esta parte de acá, estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas, todas estas líneas, que ahora ustedes deben mirar y decir, mi doctor aquí estará mirando, ¿no? Porque yo lo veo todo blanco, no entiendo lo que me dice, pero es que tienen que ir a Wilson. Imagínense que si en